sí recomienda que apliquen a ICFIT 2027. Yo apliqué a ICFIT en uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Bueno, había perdido un curso y no me habían dejado continuar. Entonces, bueno, no creí que un momento como ese, que parecía ser muy complicado o difícil, me iba a llevar a una de las mejores experiencias que haya vivido. ¿Cómo descubrí ICFIT? Bueno, yo descubrí ICFIT un día, era como un sábado, sí. Yo estaba viendo TikTok en la mañana y me salió un video de una chica que decía que haber hecho un intercambio a Noruega le cambió completamente la vida. Y yo quiero. Y entonces me metí a su perfil y vi como que ella había ido a un intercambio que se llamaba ICFIT. ¿Qué es ICFIT? ICFIT es un festival estudiantil universitario que se celebra como cada 2 años en Noruega. Bueno, las siglas significan International Student Festival in Trondheim o Trondheim. Nunca pude aprender cómo se pronunciaba la ciudad, la verdad, pero algo así. Se trabaja más como bajo un lema, y bajo este lema hay debates, encuentros, exposiciones, talleres o workshops, que lo llamaban así. No es académico, sino que es más para conocer personas de todo el mundo y crear conexiones. Entonces es bastante interesante. El festival es organizado por estudiantes de una universidad de Noruega, la NTNU. Algo así eran las siglas, voy a tal vez ponerlo por ahí. El proceso de aplicación. Bueno, como yo me enteré un día por TikTok e investigué, el proceso de aplicación fue pues muy rápido para mí, porque yo me enteré un sábado y la aplicación cerraba el domingo. Las aplicaciones cerraban el domingo, entonces no había más oportunidad para aplicar si no aplicaba ese día. Y yo dije, yo tengo que ir a Noruega. Entonces apliqué. La aplicación es sencilla, se hace en un Google Forms. Llena primero como unas preguntas personales como nombre, correo, número de teléfono, que si está dispuesto a viajar en tales fechas, etc. También se manda algún comprobante de que usted estudia una carrera universitaria y también su carnet o su Student ID, como su certificación de estudiante y su carnetcito como en escaneado o en foto, para que ellos puedan confirmar que usted pues en serio es un estudiante. Y luego pasa a una segunda sección de la aplicación donde preguntan específicamente sobre el lema del festival. Este lema de este festival que pasó era Power o poder. Hacen 3 preguntas respecto a ese tema. Las preguntas las voy a dejar por ahí porque sí eran bastante largas. Son respecto al festival, entonces entre mejor usted responda a esas preguntas, pues va a ser considerado para la aplicación. El festival, también en ese Google Forms que usted ya anda aplicando, le preguntan si usted necesita ayuda financiera para el festival. Yo estaba aplicando el día antes, yo dije, tal vez si digo que ocupo ayuda financiera, va a ser más como una posibilidad menos de que me acepten. Entonces decidí poner que no necesitaba ayuda financiera. Claro que el festival incluía pues 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, el hospedaje, que es como una familia noruega, y ¿qué más? El transporte público. ¿Qué pasó después del proceso de aplicación? Resulta que un mes después de la aplicación estaba como ya los resultados. Entonces una fecha iban a salir los resultados y había que esperar el correo. Entonces yo ese día actualicé el correo electrónico como cada 2 minutos para ver qué me habían dicho. Yo no tenía mucha esperanza. Era la primera vez que aplicaba a algún evento internacional o alguna beca o algo así. Segundo, lo había hecho desde el día antes, no me había preparado. Y tercero, pues no me sentía como que me iban a llamar, no sentía que mi aplicación era como lo suficientemente buena. Bueno, en algún momento del día me llegó un correo en el que una persona de la organización me dijo que
muy bien la aplicación, pero que quedaba en lista de espera porque no había sido de las mejores para que fuera aceptada de una vez, pero tampoco había sido de las peores para que me rechazaran en la primera. Entonces, pues quedé en lista de espera. No me decía mucho esa lista de espera porque no decía cuántas personas habían en lista de espera ni nada. Lo único que decía era que si había alguna posibilidad de ir, me iban a escribir. Si no me escribían era que no podía ir al festival, pues no me habían dado la beca. ¿Qué pasó con esa lista de espera? Bueno, la lista de espera tardó meses. Meses porque los resultados de la aplicación los dieron como en octubre. No, perdón, la aplicación fue en octubre y en noviembre dieron los resultados. Pero como estuve en lista de espera, yo revisaba el correo constantemente, pero nunca recibí ningún mensaje. Cuando faltaban aproximadamente, 8 días para el día que comenzaba el festival, yo estaba tranquila, acá en el sillón, y me llegó un correo al reloj. Me llegó un correo que decía como felicidades y yo no entendía. Y yo dije, ay, me están estafando porque seguro quieren que le dé clic ahí en un link sospechoso. Pero no, en realidad eran las personas de la organización diciéndome que si tenía la posibilidad de ir, pues me estaban aceptando. Y yo me quedé tiesa. Pues no entendía nada y ni siquiera tenía el dinero para comprar los vuelos, menos 8 días antes. Y nunca había viajado sola tampoco. Entonces me estaba muy asustada también. En el proceso de preparación, después de que me mandaran ese correo de que me habían sacado de la lista de espera y ahora sí me habían aceptado 8 días antes, me pedían llenar otro formulario con otros datos personales y mandarles los boletos de mi avión como para ida y vuelta, para que ellos me guardaran el cupo para confirmarles básicamente que sí podía ir. Claro, entonces correr a comprar los vuelos, pensar qué iba a hacer en ese momento porque nunca había estado en un vuelo tan largo y sola. Comprar ropa de invierno, que eso fue fácil, porque bueno, acá en Costa Rica hay tiendas de segunda mano, es como barato comprar cualquier ropa usada. Entonces yo dije, claro, un abrigo usado, porque igual ni lo voy a volver a usar en Costa Rica. Aunque ya pasó bastante tiempo, yo quería hacer esta serie de videos porque ya casi se acerca el nuevo festival que será en febrero del 2027. Invitarlos a que si en algún momento han pensado en aplicar algún tipo de evento o beca o algo que quisieran participar, pues háganlo porque no se imaginan que tal vez sea una experiencia que les cambie la vida.